Me avisan si es que se logra visualizar. Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya. Profesor. Bien. Entonces, la clase pasada hemos visto los temas de la Confederación Perú-Boliviana y bueno, hoy en día vamos a ver lo que es, bueno, buenas tardes, Tamayo, sí, ya te agregué, sí, ya está asistencia, Altamirano, ya. Bien, hemos visto ya lo que es el gobierno caudillista, la guerra Gran Colombo peruana, hemos visto también lo de la anarquía. Me parece que esto va a ser, sí, el tema de la anarquía ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ya? Entonces vamos a ver iniciar aparte un periodo de paz, ¿ya? Sin embargo, se va a denominar periodo de prosperidad falaz y esto lo va a acuñar Jorge Basadre. Tengan en cuenta que todos los títulos se vean así como primer civilismo, prosperidad falaz, anarquía militar, son términos, conceptos ya acuñados por Jorge Basadre en su libro La República del Perú, ¿ya? Bien, entonces nos toca hablar sobre la era del guano y la prosperidad falaz de 1840 a 1879. Va a ser un periodo muy complejo ya que se asume en muchas crisis, en cierta parte de crisis económicas, ¿ya? Sobre todo crisis económicas. No. La guerra con Chile es después, Ana, ¿ya? Después de la era del guano, va a venir la guerra con Chile, ¿ya? Sí, la guerra del Pacífico. Sí, buenos días buenas tardes a todos. Ya. Sí, por eso mismo, ¿ya? Va a haber muchos antecedentes en sí, ¿ya? Pero vamos a ver cómo le abarcamos el tema, ¿ya? Entonces aquí les doy una línea de tiempo. Sí, vamos a ver ya todo el tema que es desde el gobierno de Castilla hasta Piérola, ¿ya? Con Castilla hemos dicho que luego de la muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi, se produce una anarquía militar. Le sucede Menéndez, a las cuales pues les van a dar muchos golpes de Estado, como 4 presidentes que acaba con Vivanco, y en las cuales que vamos a tener ya un restablecimiento del orden con el levantamiento de Castilla, y pues le va a dar el gobierno a Menéndez. Menéndez va a convocar elecciones y en las cuales se va a resultar ganador Ramón Castilla, ¿ya? El gobierno de Castilla usualmente se va a caracterizar por ser un gobierno de adelanto moderno, de técnica ferroviaria y sobre todo de corrupción económica, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué corrupción económica. Y también se le reconoce a Castilla por dar libertad a los negros o abolir la esclavitud, ¿no? Ya. Esto es en sí toda la línea que vamos a ver. Castilla, Echenique, Castilla, Raigada, Castilla, San Román, Viescanseco, Prado, Ochoa, Balta, Gutiérrez, Herencia, Pardo y Lavalle, Prado, Ochoa y Piérola, ¿ya? Vamos a ver 3 etapas. Primero el castillismo, luego el desgobierno y guerra con España, y luego ya la bancarrota fiscal. Castillismo ya es el apogeo de la era del guano y el salitre, donde el guano y el salitre están en su apogeo. El desgobierno es con la guerra con España, justamente por el golpe de estado de Mariano Ignacio Prado, y esto lo vamos a ver luego. La bancarrota fiscal ya es la devaluación del precio del guano y el salitre, ¿ya? Es por eso que se va a mencionar prosperidad falaz. Piérola y Pardo, mira, esos son temas de la guerra con Chile, ¿ya? Traidores justamente porque van a hacer una especie de
movimiento crítico en el acontecimiento de la guerra con Chile. ¿Ya? Vamos a tener como 3 presidentes más o menos, 3, 4 presidentes en la guerra con Chile, todos caudillos, ¿ya? Estamos viendo en el siglo XIX que todos los gobernantes, todos los presidentes de esta época van a ser militares. Es por eso que se va a ver una especie de onda militar y crisis política. ¿Ya? Pasamos, miren, la cuestión es importante. Basadre nos menciona que el guano y el salitre ubicadas en las islas de todo el limítrofe peruano se vieron en abundancia justamente por estas 3 aves, el guanay, el piquero y el camanay. ¿Ya? Entonces, pasada el virreinato, que en cierta parte no se aprovechó, tuvimos ya el periodo de posindependencia y en este caso ya la etapa de industrialización. Ya todo el mundo se estaba industrializando, tengan en cuenta esto. El mundo se estaba industrializando. Sí, el guanay sobre todo, sí. ¿Ya? Todo el mundo se estaba industrializando, entonces es importante que nos pongamos en el contexto del mundo. ¿Por qué? Porque se estaba dando la era de la industrialización. ¿Ya? Esto provocó pues la desertificación de tierras en el continente europeo. Entonces ya no había, bueno, en esta parte, tierras fértiles con las cuales suministrar alimentos a la población. Y bueno, no, esto es lo que va a acontecer en Europa. Y justamente Europa lleva pues una propuesta de trasladar estos guanos, este abono, para fertilizar las tierras europeas. Justamente tenían los ojos mirados a Perú, ¿ya? Eso es lo que nos va a favorecer. Y bueno, vamos a tener aquí, esto lo he sacado de un libro, los tipos de contratos guaneros. Es importante que tengan en claro esto, porque va a haber diferentes tipos de contrato. Vamos a pasar de un contrato nacional a unas ventas directas, luego por consignaciones y luego ya a monopolios que nos van a perjudicar. ¿Ya? En cierta parte, el tipo de contrato de 1841 va a ser el arrendamiento de las islas por parte de un banquero peruano, en este caso Francisco Quirós, ¿ya? Asociado con los capitales ingleses. Tengan en cuenta que la economía, la política y los temas sociales van a ser muy ligados en el siglo XIX con los temas ingleses, ¿ya? Vamos a pasar del orden hispánico al orden inglés, ¿ya? Luego en 1847 vamos a tener la venta directa. Venta directa es justamente cuando el Estado vende los productos del guano a compañías extranjeras y compañías peruanas, ¿ya? La consignación es algo como una privatización, ¿ya? Como cuando una empresa ya se privatiza y en este caso ya no trabaja el Estado, sino la misma empresa, con las cuales pues tiene que subsidiar al Estado una parte de lo que se tiene, ¿no? Esa es la consignación en 1862, compañías extranjeras y peruanas, en las cuales destaca la casa inglesa Gibbs, la casa Gibbs, ¿ya? Desde 1849 tiene el monopolio de las consignaciones para Inglaterra. Esa es la consignación, un tipo de privatización, si queremos hablarlo modernamente, ¿ya? Consignación es como una privatización, ¿ya? En 1869, otra consignación, a cargo de peruanos, ¿ya? La Compañía de Nacional de Consignatarios se encargó de la comercialización del guano a Inglaterra. Y, bueno, en 1880 ya se da la compra directa al Estado, ¿ya? El monopolio con la casa Dreyfus, que eso va a ser el principal tema polémico en las cuales se va a ver envuelto Piérola y Castilla, ¿ya? No sé si ha quedado claro los puntos. ¿Hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, sobre los tipos de contratos? Todo bien, profe. Ya. Las consignaciones, mira, te está diciendo tipos de contratos, ya es una consignación.
Ahora vamos a ver las partes del contrato. Partes del contrato ya es cuando, por ejemplo, la entidad que se encarga de la consignación. En este caso, vamos a ver en la anterior de 1862 a la casa inglesa, o sea, una especie de empresa extranjera, ¿ya? Con la casa inglesa Gibbs. En el caso de 1869, a cargo de peruanos, ya una empresa prácticamente nacional, se podría decir. Compañía Nacional de Consignatarios eh, se encargó de comercializar el guano con Inglaterra, ¿ya? Sí, sí, vamos a pasar ya de una especie de privatización, pero cambio de mandos, ¿ya? Y por último vamos a ver la compra directa al Estado por parte de la Casa Dreyfus, ¿ya? Sí, bien, entonces, todo bien hasta aquí. Gobierno de Castilla, el castillismo, estamos en esta época, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver los temas en qué se invirtió los ingresos del WAN. Y esto va a ser el tema polémico de lo que estamos hablando, ¿ya? Vamos a ver, bueno, este es de la fuente Shenhan, WAN y crecimiento en el Perú del siglo XIX, ¿ya? La parte azul nos dice un 7% se invirtió en la reducción de la carga tributaria de los pobres, ¿ya? El 29% la expansión de la burocracia civil, o sea, todos los encargados administrativos en estas empresas, ¿ya? Tanto nacional como extranjera. El 24,5% la expansión de la fuerza militar. Tengan en cuenta que todos los gobiernos militares van a dar una cierta parte muy grande al tema militar justamente porque eran militares, ¿ya? Entonces se tenía la idea del Estado fuerte con la idea del Estado militar, ¿ya? El Estado es fuerte cuando su milicia es fuerte, ¿ya? Eso es. Porque se encargaba de velar por la soberanía, sí. En el 8% podemos ver el pago de transferencia a extranjeros. Eh, ¿Qué es este pago de transferencia a extranjeros? Es justamente la deuda externa que tenía el Perú desde, desde la independencia. El pago de transferencia a los peruanos era justamente la deuda interna, o sea, quienes invirtieron en la independencia. ¿Ya? Vamos a tocar muy detalladamente eso. La deuda externa la teníamos con Inglaterra, con países vecinos, en las cuales pues nosotros vamos a tener que pagar, ¿ya? Miren, antes en el virreinato, 70% de peruanos no querían independizarse, ¿ya? Quienes se independizan son ciertas facciones de criollos, ¿ya? Criollos sobre todo, y extranjeros. Recuerden que los libertadores no son esencialmente peruanos, sino extranjeros, ¿ya? Eh, bien, nadie quería la independencia y por la independencia nos ha costado más, fíjense, ¿ya? O sea, nos hemos independizado, pero hemos y estamos sufriendo peor que en el virreinato, ¿ya? Porque nos va a dejar endeudados y esta deuda se va a aplazar hasta nuestros días, justamente porque no se paga, ¿ya? Eh, no, 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 mira, fíjate que en, incluso en las clases sociales no habían disgustos con el virreinato, ¿ya? O sea, los peruanos en sí no querían independizarse, ¿ya? Por temas políticos que como mencionas tú, habían intereses también. En la clase social, tanto baja como alta, no había problemas. Lo que sí había era abusos de poder, en este caso de corregidores y todo ello, ¿no? Caciques que, bueno, abusaban de su poder. En este caso vamos a ver en tema del siglo XVIII, los temas como Tupac Amaru y todos los levantamientos que se dieron, ¿no? Los levantamientos mesiánicos andinos que va a soportar el Perú y toda América Latina, ¿ya? Eh, Era el peso, Tamayo. En sí todos tenían el peso. Antes, eh,
Mm, no sabría decirte cuál era el tipo de... Me parece que el peso hispánico en el virreinato, ¿ya? Me parece que el sol se implementa ya con los gobiernos civiles. El sol, el INTI, mejor dicho. El sol se implementa en el gobierno de Fujimori. O me parece que en el gobierno de Alan. En el gobierno de Fujimori, me parece. Eh, No, sí, profe, en el gobierno de Fujimori, porque en el Alan García estamos hasta las caídas. sí, el INTI se devaluó. Sí, ya. Sí, eso es, chicos. Sí, miren, estábamos hablando de que nadie quería independizarse y es cierto, o sea, ninguna estado latinoamericano quería independizarse. Y justamente se pueden ver en la independencia peruanos luchando por el establecimiento del virreinato. O sea, que se diga que todos los peruanos quisimos independizarnos, ya pues estaríamos hablando de todos los peruanos junto a los libertadores. Sin embargo, han sido más los peruanos que quisieron estar con el régimen, pues, eh, monárquico, tradicional y hispánico, ¿ya? Sin embargo, ha sido me parece que un error el tratar de independizarnos, ¿ya? Y mira, justamente Bolívar, cuando independiza todos los países, dice que ya no se puede hacer nada, que, bueno, están peor que salvajes, y lo único que hay que hacer en América es, pues, ya migrar, ¿no? Migrar. Después de ocasionar tanta cosa, eh, Bolívar ya fracasa su proyecto, ¿sí? Entonces, es esto. Eh, Perú va a tener una deuda por la independencia, dado que los armamentos no se suministraban por sí solos, tampoco la gente, o sea, el financiamiento va a quedar a cuenta con Inglaterra, con Holanda o con otros países extranjeros, ¿ya? Eso es. Y por el lado el pago de transferencia a los peruanos, o sea, la deuda interna era pues pagar a los burócratas o pagar a los criollos burgueses que habían pues invertido en la independencia, o sea, los mismos peruanos burgueses que invirtieron para que el Perú se independice, ¿ya? Eso ha sido lo polémico, porque gracias a la independencia estas personas burguesas, criollas, pueden llegar al poder, ¿ya? Entonces, y el problema otro, y esto lo menciona Francisco Quirós en su historia de la corrupción en el Perú, que, bueno, en este caso, en el pago de transferencias, los peruanos ya se les va a pagar a todos los burgueses, pero habían pues personas que se infiltraron en la lista de aportantes diciendo, ¿no? Que habían aportado cuando ni siquiera habían donado ningún sol para la independencia. Esto fue el detalle, ¿no? El detalle de corrupción. Que hubieron personas, en este caso empresarios, que no aportaron nada, sin embargo, que el Estado los subsidió. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy en nuestra situación actual, ¿ya? Martín Vizcarra da bonos universales, da voz a las empresas para que no fracasen y cuando, por ejemplo, una empresa como que ha sido beneficiada como Inca Pharma no ha dejado de operar. Entonces, estamos repitiendo prácticamente la historia, ¿ya? Sí, eso ha sido lo polémico. Personas o empresarios que no merecían el subsidio han pues vivido del Estado, ¿ya? Y por último, el 20% a la inversión en ferrocarriles. Como les menciono, Castilla va a ser uno de los primeros modernizadores del Perú, o industrializadores del Perú, con la llegada pues de la luz eléctrica y eh, del tren, ¿ya? Las ferrovías, ¿sí? Entonces, estos han sido los ingresos del Estado durante la era del Guano, ¿ya? Ya, Ana, normal, normal. Ya, bien. Ingresos del Estado durante la era del guano, ¿ya? Como verán, aquí están lo que es las aduanas, el guano, el préstamo, otros ingresos, y vean que en el caso del préstamo, seguimos nosotros
haciendo préstamos, ¿no? Cuando nosotros estábamos más bien en un apogeo, ya en un apogeo del guano, teníamos dinero y todo eso, ¿no? Sin embargo, se va a derrochar todo esto. Bien, eso va a ser el tema polémico de este día. Miren, ya aquí les dejo una fuente primaria que es de Leon Willis. Él escribe los adefesios, ¿ya? En las cuales va a hacer una especie de libro recopilación de fotografías o caricaturas políticas, ¿ya? Del siglo XIX. El gobierno de Ramón Castilla y me parece que es Echenique, sí. Sí, esta es una de las caricaturas a Ramón Castilla representando como que está aquí la luz y el tren, pues, ¿no? Que Ramón Castilla trae el tren, el progreso a la sociedad peruana, ¿no? De eso se trata el libro, de caricaturas políticas, ¿ya? El hombre de luces y principios, por Leon Willis. Ahí está el título, ¿ya? Eso me parece que está en la Biblioteca Nacional y, bueno, no lo he encontrado en PDF, ¿ya? Y también lo pueden ver, creo que me parece en el Mali. Sí, hay una sección de sus caricaturas ahí, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver la cuestión española en esta época, ¿ya? ¿Por qué surge el tema de la cuestión española? Miren, eh, después de la independencia, hubieron varios españoles que se quedaron aquí, pues, en Perú, trabajando en algunas haciendas, ¿ya? Bien, pero estos trabajaban, pues, para los criollos que tomaron, pues, el poder luego de los virreyes, de los burócratas virreinales. Los de mayor autoridad eran, pues, los burgueses o los criollos, ¿ya? En este caso va a suceder una polémica que, bueno, en este caso, en una hacienda van a tener una polémica de la matanza de un español, ¿ya? En el norte, me parece que es una hacienda del norte, ¿ya? Va a haber la muerte de un español por abusos de los criollos en las haciendas y esto pues va a tener noticias a España en las cuales pues va a tratar de justificar la intervención eh, nuevamente la guerra con Perú, ¿ya? O sea, prácticamente Perú y España van a tener nuevamente una guerra, luego de la independencia, ¿ya? Y otro de los motivos también que incentivó a España a declararnos la guerra era pues que no se había pagado los pactos de la capitulación de Ayacucho, ¿ya? Aquí tienen ya como fuente primaria la capitulación de Ayacucho, como verán. Hay muchos pactos enumerados, 15, 16, 17, 18 puntos. No, 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 no. Eso es otro, ¿ya? Miren, termino de explicar porque nos quedan 8 minutos. ¿Ya? Luego comentamos. Miren, capitulación de Ayacucho entre José de Canterac, español, y Antonio José de Sucre. Ambos que eran militares no caudillos bueno, de la batalla, ¿ya? Capitulación de Ayacucho es ya el acuerdo en 1824 para la independencia del Perú. En esta capitulación se acuerda pues que Perú iba a subsidiar a España en tema económico, o sea, pagar a España los temas económicos que se habían gastado en la guerra, ¿ya? Para que España sí, sí, nos vamos a volver a conectar para comentar el tema, ¿ya? Eh, España, para reconocer la independencia del Perú, eh, firmó un tratado que es la capitulación de Ayacucho, en las cuales le tienen que subsidiar económicamente, ¿ya? Eh, Ahora, ¿por qué? Porque justamente España, pues, pedía esto porque se les estaba arrebatando parte de su territorio. Personas que no eran peruanas, ya esencialmente eran, pues, extranjeros. Por ejemplo, San Martín, argentino. Bolívar, venezolano, ¿ya? Entonces, usualmente vamos a tener una especie de, en el caso español, vamos a tener, pues, un cierto robo de territorios
Y bueno, para que España reconozca ya la independencia del Perú, el Perú tiene que pagar, ¿no? Para que España ya no vuelva a recuperar sus territorios, ¿ya? Esto, todo esto, a ver, me esperan un rato. Ya. Todo esto, eh, los acuerdos no se pagan hasta la era de Castilla, ¿ya? Miren, esto era parte de la deuda externa, ¿ya? Parte de la deuda externa es, pues, las deudas de la independencia, que era, pues, los tratados también de la capitulación de Ayacucho, ¿ya? No se pagaba hasta este entonces. España va a buscar el motivo. Uno de estos motivos es esto, ¿no? El pago, el que no se le haya pagado. Y bueno, entran en combate, ¿ya? Bien, Peset, que es el presidente de ese entonces, o sea, pasamos de la época del castillismo al gobierno de Peset, en las cuales pues va a tratar de solucionar diplomáticamente el tema. Ya el presidente Peset en esta parte, va a tratar de, se puede decir, llegar a unos acuerdos, en este caso pagar a España y ya firmar otros puntos en el informe fiscal de la Corte Central en el Tratado Vivanco-Pareja, ¿ya? Esta es la fuente primaria, el Tratado de Vivanco-Pareja. Era darle solución no bélica a la guerra de España con Perú, ¿ya? Sin embargo, Mariano Ignacio Prado, que es este tipo de aquí, de la derecha, va a dar un golpe de estado a Peset, en las cuales él pues va a asumir la presidencia y propiamente va a declarar la guerra a España, ¿ya? Entonces vamos a tener una guerra con España, en las cuales pues España va a estar aquí, y bueno, se van a unir los países americanos ya independizados, como es Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, y bueno, estos países van a derrotar a lo que es España, ¿ya? No, Facundo, hemos mencionado que para el día del lunes o el próximo viernes vamos a tomar el examen, ¿ya? Hoy día estamos ya terminando lo que es la clase la del guano, ¿ya? No hay examen hoy, es para la próxima, ya que el tema es muy largo, ¿ya? Igualmente la guerra con Chile es muy largo también. Sin embargo, estamos dosificando ya los temas. Creo que se han salido. Ya. Bien, entonces pasamos ya a la última parte, que es ya el derroche fiscal, que después ya la etapa donde ya el guano ya no vale nada. ¿Por qué ya no vale nada? Justamente porque ya se estaban fertilizando las tierras en Europa, Europa ya no necesitaba del abono, no necesitaba del guano, y porque mediante la casa Dreyfus, Dreyfus hizo una especie de banco de guano, podríamos decirlo así. ¿Qué pasó aquí? Allá, normal, Tamayo, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? La casa Dreyfus compraba guano al Perú y esta casa vendía el guano a todas partes de Europa, ¿ya? Prácticamente como lo que están haciendo las empresas, como por ejemplo la leche Gloria, compra la leche de los campesinos y pues lo vende a nosotros, a toda la población, a un precio más, más elevado, ¿ya? Ya normal, Valencia, vuélvete a conectar normal. Ya, no sé si se escucha, chicos, me están diciendo que no se escucha. Sí se escucha, profesor. Sí, Ah, profesor, no. sí se le escucha. Normal, Sí, normal. profesor, sí se escucha. Creo que solo ha sido Valencia. Ya. Bien, no sé si queda claro el tema hasta aquí. Me dejo explicar. Tamayo. A ver si te vuelves a conectar, Tamayo, a ver si se nota entrecortado la transmisión. También Pavi me está diciendo que se nota entrecortado. Profesor, de vez en cuando se escucha distorsionada su voz. ¿Así? Wow.
me hubiesen avisado. No sé. Ah, ya. Wow, es en el caso de ustedes. Porque, bueno, en Valencia me menciona que se le ha malogrado el micro. Sí, eso debe ser. Quiroz me dice que se escucha bien. Ya miren, este problema hay que tratar de solucionarlo para la próxima clase, ¿ya? Pero espero que se pueda entender el tema de hoy, es lo importante, ¿ya? Miren, como les iba mencionando, el tema del guano y el salitre ya no va a tener su apogeo como en la época de Castilla, ¿ya? El salitre, el guano se va a devaluar, ya no va a costar lo mismo, y habían pues otras empresas que ya se aprovecharon y pudieron venderlo a la misma Europa, y bueno, en este caso perjudicar al Perú, ¿no? Aquí hubo una cierta, el Estado peruano se había Profesor, confiado. Sí, disculpe, ¿me puede escuchar? sí, Ah, ya lo arreglé, profesor, gracias. allá normal, Sí, normal, ya lo Valencia. arreglé, disculpe. Ya, nos queda un minutito, entonces nos volvemos a conectar, ni bien acabo de explicar. Entonces, el contrato de Dreyfus fue firmado por Pierola, ¿ya? También tuvo antecedentes con Castilla, ¿ya? Este es el contrato que, bueno, está como fuente primaria en 1869. Lo pueden encontrar en internet y, bueno, para que lo lean. Es importante para que vean los acuerdos entre empresa y el Estado peruano, ¿no? Y este pues es Nicolás de Pierola, pues, que va a tener también protagonismo para la siguiente clase, en este caso la guerra con Chile, ¿ya? Bien,